a nuestra iglesia Viña Providencia. Le damos la bienvenida a este día maravilloso que nos ha regalado el Señor. Los invito a escuchar un poco de adoración y la palabra del Señor. Denle me gusta, nos vemos por YouTube en esta mañana maravillosa. Muchas bendiciones. Ahora partimos con una pequeña oración para darle gracias a Dios por este día maravilloso y para escuchar la palabra que el Señor tiene para nosotros en este día maravilloso. Amén. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este día maravilloso, por permitirnos reunirnos, Señor, en este día, por habernos dado la dicha, Señor, de abrir nuestros ojos a otro nuevo día. Te damos millones de gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Padre. Amén, amén y amén. Sobre toda la creación, cielo y tierra se someten ante él. No hay otro igual. La justicia y el poder pertenecen a quien el trono está. Al extranjero y sin hogar, no hay otro igual. Digno de honor, gloria y majestad. Digno de reinarás por la eternidad. Tuya es la gloria, soy tú mismo siempre fiel, el que es, quien fue y que pronto volverá a reinar con rectitud y con bondad. No hay otro igual. Todo ojo lo verá, toda la creación ante él se postrará, toda lengua solo a él confesará. No hay otro igual. Digno de honor, gloria y majestad. Digno de honor, siempre reinarás por la eternidad. Tuya es la gloria. Hoy podemos escuchar como el cielo te adora sin cesar. Nos unimos hoy al coro celestial. No hay otro igual. Aleluya, aleluya, aleluya.
Y cuán celoso es tu infinito amor. No hay otro Dios fuera de ti que sea digno de mi adoración. Cuán grande es tu bondad y cuán celoso es tu infinito amor. No hay otro Dios fuera de ti que sea digno de mi adoración. Aquí me tienes, Dios, te amo, te amo, de nadie más seré, soy tuyo, soy tuyo. Día a día tu amor, tu verdad me traen hacia ti. No cerraré mis labios, siempre cantaré de lo que has hecho en mí. Día a día tu amor, tu verdad me traen hacia ti. No cerraré mis labios, siempre cantaré de lo que has hecho en mí. Aquí me tienes, Dios, te amo, te amo, de nadie más seré, soy tuyo, soy tuyo. Aquí me tienes, Dios, te amo, te amo, de nadie más seré, soy tuyo, soy tuyo. Podría ofrecerte un sacrificio, pero tu deleite es mi corazón. Por eso me entrego y te diré. Podría ofrecerte un sacrificio, pero tu deleite
soy tuyo. Aquí me tienes, Dios, te amo, te amo. De nadie más seré, soy tuyo, soy tuyo. Soy tuyo. Me tienes, Dios, te amo, te amo. De nadie más seré, soy tuyo, soy tuyo. Él es celoso de mí, su amor es un huracán, un árbol soy yo, doblándose por el viento de su grandeza. Cuando de repente mis aflicciones se eclipsan por su presencia, y al estar allí reconozco su amor y cuán grande es su afecto por mí. Cuánto nos ama Dios, cuánto
atraídos a Él por su gracia y amor. Si su gracia es su mar, nos estamos hundiendo. El cielo y la tierra como un beso se encuentran, y mi corazón arde dentro de mí, y no tengo tiempo para estar mirando atrás cuando pienso que Dios se nos ama. Cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Él nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Él nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama, cuánto nos ama. Tú nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas, cuánto nos amas. Gracias, Señor, por tu amor, por ese amor inagotable, Señor. Agradecemos tu amor infinito, que es como un océano, Señor, que no se acaba, no se acaba, Señor. Gracias por tu amor, gracias por amarnos, Señor, por hacernos tus hijos, por venir, Señor, y sacrificarte por cada uno de nosotros, Señor, en esa cruz. Porque nadie, Señor, habría podido hacer lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Y hoy, a través de esta canción y a través de nuestra alabanza, Señor, te agradecemos ese sacrificio tan grande en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Hola amigos, Hola amigos, ¿cómo están? damos gracias por este tiempo de adoración. Fue un tiempo muy especial de poder conectarnos con el Señor. Vamos a compartir ahora una palabra con ustedes, así que les invitamos a ver el libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 y 26. Yo lo voy a leer acá de la Nueva Versión Internacional, que dice así: Entonces Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Señor, queremos pedirte que tú en esta hora reveles, Señor, tu palabra a nuestros corazones. Que nuestro corazón esté abierto para recibir esta porción de tu verdad a nuestras vidas. De lo que tú quieres que aprendamos, que nos afirmemos y en lo que creamos, Señor. Sabemos que tú tienes planes para nosotros, quieres transformarnos y quieres que te conozcamos cada vez más. Por eso en esta hora, Señor, ponemos delante de ti esta presentación, esta palabra, confiando que tú vas a revelar más de tu amor a la vida de todos nuestros hermanos que se encuentran hoy día conectados. Gracias por este tiempo, Padre, y te honramos a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a repasar entonces estos versículos que les conversábamos recién. Y quizás muchos de ustedes ya conocen estos versículos. Y estos versículos dicen relación, ¿no es cierto?, con el capítulo 11 del libro de Juan, y que habla de la historia de la muerte y resurrección de Lázaro. Una historia maravillosa, una historia de milagro, de resurrección, que vamos a repasar, ¿no es cierto? Y esta historia comienza de una forma bastante especial, primero hablando, ¿no es cierto?, de quién era Lázaro, Marta y María, que eran hermanos, ¿no es cierto?, que eran muy cercanos a Jesús. Eran una persona muy amada por Jesús. Jesús normalmente iba a este lugar donde ellos vivían, que era Betania, pasaba la noche ahí, ellos lo recibían y tenían una amistad, una cercanía muy importante. En estos pasajes que vamos a conversar, ¿no es cierto?, dice varias veces que Jesús les amaba a ellos. Y comienza, ¿no es cierto?, esta historia diciendo de que Lázaro se había enfermado. Lázaro se había enfermado, ¿no es cierto?, y ellas, ¿no es cierto?, le avisaron, le enviaron, ¿no es cierto?, un mensaje a Jesús diciéndole: Señor, tu amigo querido está enfermo. Curiosamente no le dijeron nada más, no le pidieron nada, no le dijeron que hiciera algo en especial, sino simplemente este mensaje de que su amigo querido estaba enfermo. Que es lo que todos, ¿no es cierto?, debiéramos hacer, de recurrir a Jesús, ¿no es cierto?, cuando estamos en dificultades, en enfermedades, pasando, ¿no es cierto?, tiempos difíciles. Es lo que hicieron Marta y María. María es la misma, ¿no es cierto?, que después aparece en otros versículos, que ungió, ¿no es cierto?, los pies con perfume, ¿no es cierto?, a Jesús. Y es curiosa la respuesta que da Jesús a este mensaje que recibe. Jesús no estaba en Betania, estaba en otro lugar, ¿no es cierto? Y en el capítulo 11, versículo 4 dice así: cuando Jesús oyó esto, esta enfermedad, cuando Jesús oyó esto, dijo: esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Fue increíble esta respuesta, porque la verdad es que él expuso en esta respuesta cuál era el propósito de toda esta historia, de esta muerte y resurrección de Lázaro. Y el propósito era que yo les leí, ¿no es cierto? Es para la gloria de Dios y para la gloria de su Hijo. Y curiosamente Jesús podría haber ido inmediatamente a ver a Lázaro, podría quizá haberse quedado en ese lugar y haberlo sanado a la distancia, podría haber hecho cosas, ¿no es cierto?, de ese tipo, ¿no es cierto? Pero no lo hizo así. Se quedó ahí, se quedó un par de días más, curiosamente, a pesar de esta enfermedad que tenía Lázaro, su amigo amado, se quedó ahí. ¿Y por qué se quedó ahí? Se quedó ahí, ¿no es cierto?, para cumplir este plan, este propósito que tenía Dios con respecto a esta historia, ¿no es cierto? Y en algún minuto Jesús le dice, ya habían pasado 2 días, ¿no es cierto?, y le dice a sus discípulos que Lázaro está durmiendo y vamos a ir a despertarlo. Bueno, los discípulos, ¿no es cierto?, dijeron: si está durmiendo y vamos a ir a despertarlo, ¿para qué vamos a ir? Sabiendo que en Judea, ¿no es cierto?, ya era bastante rechazado y ya habían tenido problemas, ¿no es cierto?, Jesús y sus discípulos habían sido apedreados anteriormente también, ¿no es cierto? Entonces los discípulos tenían temor,
Pero la verdad es que Jesús, cuando le estaba diciendo que nuestro amigo Lázaro dormía, se refería a que ya estaba muerto. Entonces Jesús le dice, no, Lázaro efectivamente ya está muerto, y por causa de ustedes me alegro, dice aquí en el versículo 15, me alegro de no haber estado allí para que crean, pero vamos a verlo. Entonces había todo un propósito relacionado con la fe, y que la fe que los discípulos ya tenían, ¿no es cierto?, pero que necesitaban este milagro, que debe ser quizás el milagro más importante que Jesús hizo en su vida terrenal, ¿no es cierto? Los discípulos no querían ir, y como que se opusieron y le reclamaron un poco a Jesús, producto de todo esto que habían estado viviendo en Judea, pero Jesús les dijo, no, tenemos que ir y llegar hasta ahí, ¿no es cierto? Una vez que llega Jesús a Betania, se encontró que Lázaro ya llevaba 4 días, ¿no es cierto?, en el sepulcro. 4 días estaba ahí, y con una de las primeras personas que se encuentra, ¿no es cierto?, es con Marta. Se encontró con Marta, y Marta bueno, aparte de saludarlo, ¿no es cierto?, y le dice a Jesús, si tú hubieses estado aquí, podrías haber sanado, ¿no es cierto?, a mi hermano, o mi hermano no hubiese muerto, ¿no es cierto? Le dice eso a Marta. Y Jesús curiosamente le responde, tu hermano resucitará. Y claro, ella, sabiendo de la resurrección que Jesús seguramente le había enseñado, ¿no es cierto?, en ese tiempo de compartir, le responde, sí, yo sé que efectivamente mi hermano va a resucitar en el tiempo final. Pero Jesús no estaba hablando de que Lázaro iba a resucitar en el tiempo final, ¿no es cierto? Estaba hablando de algo distinto. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, es donde aparecen estos 2 versículos que les dimos al comienzo, ¿no es cierto?, que dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y es una tremenda declaración, ¿no es cierto? Yo soy la resurrección y la vida, nos dice Jesús. Le dice a Marta y nos dice a cada uno de nosotros. Él es la resurrección y la vida, quien tiene ese poder sobre la vida y la resurrección de cada uno de nosotros. Y le pregunta a Marta y nos pregunta a nosotros también, ¿no es cierto? ¿Crees esto? ¿Crees que yo puedo hacer esto, no es cierto? Y claro, Marta le responde, sí, yo creo esto, ¿no es cierto? Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y el que ha de venir al mundo. Una declaración también potente, ¿no es cierto? Ella ya creía que era el Cristo, el Hijo de Dios, que iba a venir, y ese era mucho lo que ella sabía, ¿no es cierto? Finalmente, sigue avanzando un poco la historia, ¿no es cierto? Luego conversa de nuevo ya ahora con María. María también le dice exactamente lo mismo, si hubiese estado aquí, quizás mi hermano no hubiese muerto. Pero los planes que tenía él, que tenía Dios a través de Jesús eran otros. Eran planes, ¿no es cierto?, que decían o tenían relación con la gloria de Dios, la gloria de su Hijo. ¿Y cuál era el objetivo, no es cierto? Era que todos creyeran, o que muchos creyeran, de que Jesús era el Hijo de Dios. Y esa quizás era como una de las cosas principales, ¿no es cierto? Fue Jesús, ¿no es cierto?, hasta el sepulcro, ya llevaba 4 días. Jesús ya había resucitado a otras personas, ¿no es cierto? Había resucitado 2 personas más, pero nunca había resucitado a alguien que había estado 4 días en el sepulcro. Entonces Jesús se acercó al sepulcro, pidió que le quitaran la piedra, ¿no es cierto? En ese tiempo se colocaba una piedra como para sellar un poco el sepulcro, cerrarlo con una piedra grande, ¿no es cierto? Y una de estas hermanas le dice, oye, va a salir mal olor porque ya lleva 4 días. Pero Jesús insiste y también habla con Dios. Le dice, Padre, gracias porque has escuchado mis oraciones.
Gracias porque lo que estamos viviendo es para que las personas crean. Claro, para las que personas crean, está hablando de los discípulos, de estos amigos, de la familia, porque ya habían ido muchas personas, ¿no es cierto?, a despedirse, y también había muchas personas incrédulas. Y ahí alza su voz fuerte, ¿no es cierto?, y le dice a Lázaro, Lázaro, sal de ahí. Y Lázaro resucita, ¿no es cierto?, para la gloria de Dios, para la gloria de su Hijo, para que todos los que estaban ahí creyeran en Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios y que tenía poder sobre todo, incluso sobre la vida, incluso sobre la muerte. Y es algo que tenemos que creer, ¿no es cierto? Está esta historia, y muchos de ellos, cuenta después los versículos siguientes, muchos de ellos a partir de esta historia se convirtieron. Otros no. Otros finalmente fueron donde los fariseos, y quizás esta historia, ¿no es cierto?, fue como el gatillante final para que los fariseos condenaran a Jesús a la muerte. Y esta es la historia de esta declaración potente que hace Jesús, que dice: yo soy la resurrección y la vida. Sí. Y ahora queremos un poco comentar en profundidad qué significa este concepto de la resurrección. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para mostrarnos hoy? ¿Qué significa esta muestra de su poder en nuestras vidas? Y aquí encontramos que Jesús se presenta como la esperanza viva para todos los que están ahí reunidos, y para nosotros, para quienes creen en Él, para quienes confían en Él. Y vamos a revisar algunos conceptos que están implícitos en esta declaración. Cuando Jesús dice que Él es la resurrección y la vida, el concepto de la resurrección se refiere literalmente a la resurrección de los muertos, ¿cierto?, a la promesa de la resurrección al final de los tiempos, pero también de una manera conceptual se refiere a volver a la vida, a recobrar la verdad espiritual en nuestras vidas. También el concepto de la vida se refiere a una vida zoe, a la vida, a ese aliento de vida que Dios da al hombre. Y dice también que quienes crean en Él van a recibir esta promesa. ¿Y qué significa este concepto? Significa que aquellos que le confían a Cristo su bienestar, a quienes creen y declaran que Jesús es el Señor de su vida, les será entregada esta promesa. Vemos que Jesús aquí hizo esta declaración sorprendente y que Él iba a vivir esta misma experiencia, pero Él la demostró con un hecho concreto, resucitando a un hombre que ya llevaba 4 días muerto. Era su amigo Lázaro. Es interesante notar que esta narración es súper concreta. No es una enseñanza como otras que fue a través de metáforas, ¿cierto? Esto fue un hecho histórico que las personas pudieron ver. En esta narración, a pesar de que fue la resurrección de Lázaro, de una persona, un tercero, Jesús quería mostrar que el propósito final era que conociéramos el concepto de volver a la vida que Él nos daba, que Él iba a vivir más adelante, y que pudieran las personas que estaban a su alrededor saber que esto tenía todo que ver con la gloriosa esperanza que Él quería darle para después de su muerte. Aquí se nos muestra y presenta a Jesús que Él tiene el señorío absoluto sobre la muerte. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Y por medio de este milagro, Él demuestra que puede volver a las personas de la muerte a la vida. Y también,
como mencionaba en Juan 10:10, dice que Él ha venido a darles vida y vida en abundancia. O sea, eso quiere decir que Él, esta declaración que Él hizo, es el origen y la fuente de la vida y de la resurrección es Cristo. No hay resurrección aparte de Él. No hay vida eterna si no es por Él. La muerte y la resurrección de Cristo hicieron posible que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados. Y también es la oportunidad que Él nos da de recibir su Espíritu y de recibir la vida eterna que Él nos prometió. Él dijo que quienes creen en Él no morirán jamás. Y esta muerte se refiere a esa muerte espiritual, es decir, una condenación, la condenación eterna que tienen aquellos que no le conocen, no han querido recibirle. Que a pesar de que podamos morir en esta vida, nuestra eternidad está garantizada. Hay muchas personas que dicen, no sé, para todo hay solución menos para la muerte. Nosotros sí tenemos una solución para nuestra muerte. Es porque tenemos la esperanza de que Cristo nos va a resucitar. ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? Significa que Jesús a través de su resurrección, Él promete que nuestras vidas también pueden ser resucitadas con Él. El mismo poder del Espíritu Santo que resucitó a Jesús de la muerte es es el mismo poder que nos resucita hoy en nuestra vida, de aquellas muertes, aquellos pecados, aquellos sufrimientos que llevamos. Él nos da la esperanza de ser resucitados con Él. Cuando Jesús se resucitó después de su muerte, Él volvió con un cuerpo físico, pero un cuerpo glorificado, un cuerpo que estaba en profunda relación con el Padre. Ya, a pesar de que era humano, pero ya estaba glorificado, ya no estaba sujeto a debilidad, no estaba sujeto a las tentaciones. Él ya tenía una capacidad de obediencia y compañerismo con el Señor, ya eran uno. Y ese poder y esa capacidad es la que el Señor nos está regalando y nos está llamando a tener en nuestra vida, en el día a día. Esta es la razón por la que Pablo puede decir que Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Dios nos resucitó. Esa es la promesa que Él nos da. Esta palabra está en Efesios 2, del 5 al 6. Cuando Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, nos consideró en cierta forma resucitados con Él y por tanto merecedores de estos méritos de Jesús en la resurrección. Pablo le dice en Filipenses 3:10 que la meta es conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Él sabía que en esta vida podíamos experimentar ese poder para morir al pecado y para poder obedecer a Dios también. Eso tiene implicaciones muy importantes para nuestra capacidad de vivir nuestra vida. Es a través de ese poder que podemos salir de estos lugares de muerte. Es a través de ese poder que podemos decirle no al pecado. Es a partir de ese poder que podemos ser receptivos a la palabra de Dios y obedecer sus mandamientos. No en nuestras fuerzas, no por nuestra propia capacidad. Es por el poder que el Espíritu Santo nos provee, el poder que resucitó a Jesús de los muertos. Pablo conecta
esa resurrección con el poder espiritual que obra en nosotros. Cuando le dice a los efesios que está orando por ellos para que conozcan cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de aquellos que le creen. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Entonces, y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Eso está en Efesios 1, del 19 al 20. Aquí Pablo reafirma que el poder con el cual Dios resucitó a Cristo es el mismo que obra en nosotros. Entonces Él nos capacita para tener un cambio en nuestras vidas, disponiéndonos al proceso de la santificación, andando en obediencia a sus mandamientos y a su palabra y dejando el pecado atrás, no siendo más esclavos de los yugos que nos quieren mantener limitados en nuestra vida. Él dijo que fuéramos santos como Él era santo. Y claro, uno puede pensar que esto es muy difícil, pero simplemente disponiéndonos al Señor, entregándole a Él nuestras cargas, permitiendo que Él pueda hacer la obra que ha planeado para nosotros, tenemos esa capacidad. Si nos sometemos a su señorío, a su voluntad y autoridad en nuestras vidas, seremos completos y transformados en Él. Es por esto que podemos vivir para Cristo. Es por esto que podemos seguirle. Es por este mover y este poder que podemos estudiar su palabra, amar al prójimo y también compartir las buenas nuevas a toda criatura, como lo expresa en Marcos 16:15. Este nuevo poder de resurrección en nosotros incluye el poder de tener más y más victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Como dice en Romanos 6:14, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Este poder de resurrección también incluye un poder para ministrar las obras del reino. Fue después de la resurrección de Jesús que le prometió a los discípulos que recibirían poder cuando viniera el Espíritu Santo y que serían testigos tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esa promesa que Jesús le hizo, esa promesa de Jesús resucitado que le hizo a sus discípulos en Hechos 1:8. Y este poder nuevo e intensificado para proclamar el Evangelio, obrar milagros y triunfar sobre la oposición del enemigo que le fue dado a los discípulos después de la resurrección de Cristo, es el poder que está disponible para nosotros hoy. Por eso esa es la invitación, amigo, para quienes hemos creído en Él. ¿Tú crees esto realmente? ¿Crees que Jesús es el dador de la vida? Que en su resurrección podemos recibir esta vida abundante, plena, eterna, que Él ha prometido para nosotros. Y si tú hoy estás escuchando por primera vez esta palabra y quieres vivir una vida libre, una vida victoriosa, te invitamos a que tú puedas en esta mañana declarar que Jesús es tu Señor y Salvador, que decides confiar y entregar tu vida a su señorío. Puedes arrepentirte de tus pecados, sabiendo que han sido en tu carne y que han sido en esta hora. Puedes pedirle perdón y arrepentirte de tus pecados y pedirle al Espíritu Santo, a Cristo, que sea tu Señor y Salvador y que en su poder Él te ayude a caminar esta vida. Por eso ahora queremos compartir contigo una oración, declarando nuestra confianza en Jesús, en que nuestra vida está en sus manos y que en Él podemos vivir en victoria. ¿Quieres orar? Bien, vamos a orar.
Gracias, Dios mío, te damos, Señor, por este tiempo, Señor, porque podemos estar aquí conectados, Señor, escuchando especialmente tu palabra, esta palabra que tú tienes para hoy en este día, Señor. Y queremos responder a esta pregunta que tú nos haces en este día, si crees, y te decimos sí. Sí, creemos en ti, confiamos en ti, creemos que tú eres el Hijo de Dios, creemos en ti, en tu poder, en la vida que tú nos das, en la resurrección, en esta nueva oportunidad que tenemos para dejar atrás lo antiguo, lo viejo y que nos puedas dar una vida nueva. Creemos en esta eternidad. Creemos que cuando nuestro cuerpo efectivamente pase a una nueva vida, vamos a seguir viviendo en una eternidad contigo, ¿no es cierto? Creemos en ti, confiamos en ti y te decimos sí. Queremos todo aquello que tú tienes para nosotros. Transforma nuestra vida, nuestros corazones, nuestro carácter, todas aquellas cosas que no estén conforme a ti. Muéstranos, Señor, examínanos, Dios mío, cada corazón, examínanos, Señor, examínanos y muéstranos aquellas cosas que necesitamos cambiar, renovar, regenerar, morir, para que podamos nacer de nuevo, para que podamos experimentar esta vida llena de ti, llena de tu amor, llena de los frutos del Espíritu Santo. Sí, Señor. Te decimos sí esta mañana, sí creemos en ti, sí confiamos en ti, sí queremos más de ti, queremos más de esta vida nueva, de esta vida eterna. Gracias por esta palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Bien amigos, muchas gracias por estar ahí, por estar conectados. Y te invitamos a mantenerte, ¿no es cierto? A invitar amigos, a suscribirte, ¿no es cierto? A YouTube, no sé si ya estás suscrito o no. Y a participar de las distintas instancias que tenemos como iglesias, como amigos. Necesitamos mantenernos conectados y seguir aprendiendo y creciendo y tomando todo aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que nos vamos despidiendo. Gracias por estar ahí, que Dios les bendiga. Sí, un abrazo familia, cariño a todos y nos estamos viendo pronto. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por esta palabra, Alberto y Carol, por lo compartido y de mucho ánimo para nosotros. También queremos contarte que tenemos 2 grandes, importantes eventos durante la próxima semana. Y estos eventos van a ser el mismo día, pero para distintas personas. Sí, queremos recordarte y darte este aviso a todas las mujeres para que estén atentas, porque el sábado 5 de diciembre a las 17:30 horas nos vamos a encontrar todas juntas para tener un tiempo de compartir varias cositas especiales. Así que atenta porque te vamos a estar avisando durante la semana. Y los hombres, ese mismo día, durante la mañana, vamos a tener una reunión vía Zoom para cada uno de los hombres de nuestra iglesia. Así que, hombres de la Viña Providencia, hemos estado hablando de hombres en tiempos de pandemia. Y este sábado 5 vamos a tener nuestra reunión de fin de año para cerrar este tema tan importante. Vamos a tener un invitado muy especial y que es un pastor de los Estados Unidos, de la iglesia hispana ya, el pastor Homero García de la Viña Mandelain. En realidad él está en la ciudad de Mandelain, pero está dirigiendo ahí una comunidad cristiana. Así que te invitamos desde ya vamos a dar oportunamente en estos próximos días el horario específico y vamos a comunicarte el link para que te conectes con Zoom. Quiero pedirle un favor muy especial. Estamos cerrando muchas actividades de fin de año. Estamos cerrando los grupos vida, Sí. Estamos cerrando los discipulados o el grupo vida de ustedes que ha sido maravilloso, Grupo Vida. Sea Libre y otros grupos vidas tan importantes. Entonces las actividades de fin de año tienen un alto valor. Claro. Y yo creo que hay que cerrarla con un buen concepto. Así que queremos decirte que, por ejemplo, ese sábado 5, los padres ayuden a las mamás, a las esposas con los niños.
mientras ellas tienen su reunión. Y las mamás pueden ayudar a sus esposos también en ese tiempo para que ellos puedan estar bien concentrados, dedicados y están con los niños. También tendremos una invitada especial, así que también es un día especial. Ah, mira, bueno. De todas maneras, quedas invitado para todo lo que seguimos haciendo y para este próximo sábado 5, hombres y mujeres, vamos a tener nuestras reuniones. Dios te bendiga y que tengas una linda semana. Adiós. Adiós.